Tú eres el soberano, tú eres el creador. Y también tú eres la cabeza de tu iglesia. Y somos miembros de tu cuerpo. Y también con nuestro ministerio que tú nos has dado, nos has llamado para que hiciéramos esto. Y por eso dependemos totalmente de ti. Te pido que nos llenes por el Espíritu Santo esta mañana para que podamos enseñar con fidelidad a tu palabra. Y pensar bien, pensar con claridad, evaluar bien, darnos buen juicio, un don de discernimiento esta mañana mientras evaluamos muchas ideas. Te pido que me ayudes, que me des palabras, que me des claridad de pensar, que me des el tono apropiado para poder agradecerte y también animar a tu pueblo para que esté mejor capacitado y preparado para servirte. Todo esto te lo pedimos por la gloria de Cristo. Amén. En esta clase consideremos las varias posiciones que la Iglesia ha tomado históricamente y todavía practica con respecto a la relación entre la Iglesia y el mundo. Bueno, antes de empezar, quisiera que ustedes entendieran que el hombre que también ha estimulado mucho esta conversación escribió un libro en el año 1951, un muy buen año, porque muchas personas muy insignificantes nacieron en ese año. Pero ese erudito que se llama H. Richard Niebuhr escribió este libro, existe en español también, se llama Cristo y Cultura, pero es en inglés. Pero existe en español también. Leí este libro, pero también en el año 2006, el teólogo reformado D.A. Carson escribió un libro evaluando este libro. Entonces, él escribió 50 años después, evaluando las ideas y cómo se aplican estas ideas. Hoy en día también leí este libro para prepararme para esta clase. Y por eso leí varios libros de C.S. Lewis, pero también el libro básico que estamos usando para este curso se llama, este libro no sé si existe en español, pero se llama The Church, la Iglesia, por el erudito Edmund Clowney. Yo tengo el privilegio de conocerlo personalmente, es un fantástico teólogo. Y también estoy utilizando su perspectiva, la perspectiva de nuestro autor principal, que es Niebuhr, y también las evaluaciones de Carson, y también las evaluaciones de David Moran y también de Timoteo Keller. También he escuchado varias entrevistas entre un periodista que se llama Adán Darabos, que entrevistó a Timoteo Keller, pastor en Nueva York, también con respecto a estos temas. Entonces, hay una mezcla de pensamientos y de perspectivas y evaluaciones, pero yo creo que este tipo de pensamiento es necesario si vamos a poder navegar este tema, que no es nada sencillo este tema, porque la Iglesia siempre ha luchado para saber cómo dirigirse al mundo, cómo dirigirse a la cultura, cómo relacionarse con el mundo secular a su alrededor. Muy bien, son 5 posiciones. 1, Cristo en contra de la cultura. Y ustedes pueden imaginar, me imagino que quienes tienen ese punto de vista, los fundamentalistas, separatistas. Número 2, Cristo de la cultura. Para generalizar, típicamente los liberales que casi no ven ningún tipo de distinción, ninguna tensión entre el mundo y la iglesia, y se nota por sus comportamientos y por sus pólizas. Número 3, Cristo por encima de la cultura, y eso fue practicado por la Iglesia Católica durante la Edad Media y no duró por mucho tiempo porque no es muy práctico, pero yo entiendo porque yo me veo a veces tratando de poner en práctica esta posición, pero voy a dar ejemplos más tardecito. Número 4, Cristo y la cultura en paradoja, es decir, hay mucha tensión y no hay resolución
iglesia, lo que Dios quiere que nosotros obedezcamos, el tipo de vida que Dios quiere que vivamos y el mundo secular. Entonces, siempre hay dos expresiones, la cultura que es pagana y la iglesia que está tratando de vivir santa. Entonces, mundo y iglesia en paradoja. Y número 5 es el punto de vista que estamos tratando de poner en práctica, pero como ya dije, David Morán a veces toma lo mejor de las demás posiciones para ayudarme a relacionarme, y para mí esta discusión tiene muchísimo valor. Muy bien, ofrecemos una evaluación después de cada posición justa de estas posiciones, tratando de presentar los pros y los contras para tratar de explicar por qué cada posición emergió en la historia de la iglesia. Y al final sugeriremos 3 enfoques o 3 acercamientos por medio de los cuales la iglesia puede dirigirse a la cultura. Bueno, y quisiera decir otra palabra acerca de nuestro autor principal, que se llama Niebuhr, porque en verdad Niebuhr es un erudito, es muy eminente, un hombre de letras, un filósofo, un teólogo, pero es un teólogo liberal. Y quisiera empezar diciendo eso, pero es liberal en el mejor sentido de la palabra. Porque los liberales a veces, aunque abandonaron la base histórica de la fe cristiana antes de principios del siglo XX, todavía actuaban prácticamente como si fueran todavía conservadores. Entonces, vamos a ver que a veces ellos, en mi opinión humilde, a veces los liberales, por su manera de analizar las cosas, nos pueden ayudar a diagnosticar la cultura, y también por su libertad o por su liberalismo, es que están más abiertos a una variedad de ideas. Y a pesar de que es un liberal clásico, sus observaciones a veces se parecen muy reformados, muy conservadores y muy astutos. Y por supuesto vamos a criticarlo, vamos a evaluarlo, pero también vamos a evaluar cada posición de estas 5. Antes de empezar, quiero decir que mis propias ideas están en flujo y estoy aprendiendo mucho con respecto a este tema. El valor de este tipo de estudio para el cristiano es que puede aprender cómo la iglesia, el pueblo que Dios llamó del mundo para ser suyo, una nación santa, ha enfrentado el gran desafío de cómo relacionarse con el mundo. El valor también es para el no creyente. Porque el no creyente a veces piensa que, bueno, todos los cristianos piensan de forma igual. No. Es que, por ejemplo, hace como 15 años, cuando las iglesias episcopales y las presbiterianas muy liberales empezaron a ordenar a los homosexuales, es que mi vecino me preguntaba, David, ustedes han abandonado toda la ética cristiana. Entonces, los del mundo también tienen que entender que no todos mantienen la misma posición con respecto a cómo la iglesia debe relacionarse con el mundo. Pero, como ejemplo, si la iglesia episcopal o episcopaliana ordena homosexuales, y lo hace, la presbiteriana también, muy liberal, lo hace, entonces, ¿cuál de estas 5 categorías caen? ¿En cuál? Cristo de la cultura. Oh, ¿tú crees que tú eres homosexual? Oh, yo quiero ayudarte a cumplir con tus sueños. ¿Ok? Y Cristo está ahí a favor de los deseos de cada quien. ¿Ok? Y vamos a ver que a veces contribuyen cosas positivas, pero obviamente es un ejemplo de lo sumamente negativo. Ok. Pero es bueno que la gente no creyente entienda que no todos mantenemos. Y una cosa que siempre digo a mis amigos no creyentes es que, bueno, lo que tomamos en serio la Biblia, estamos como 98% de acuerdo en casi todo. Y los que no toman en serio la Biblia, los que son existencialistas,
los que no creen en la historicidad del Nuevo Testamento, entonces tienen una variedad de opiniones. No estamos de acuerdo con ese grupo porque somos sumamente históricos. Nuestros dos pies están sobre los hechos históricos de la vida de Jesucristo, de su vida, de sus enseñanzas, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión, que son hechos históricos. Entonces hay que aclarar la diferencia entre los que toman en serio la palabra y los que la toman a la ligera. ¿Okay? Muy bien. El valor también para el no creyente que se beneficiará mucho al aprender que no todos los cristianos o grupos de cristianos piensan iguales acerca de este tema. Muy bien, un pensamiento más. Es posible que uno haya abrazado una de estas posiciones e identificado como suya, como ya confesé, pero después de un tiempo encontrarse con la necesidad o la oportunidad de apropiadamente aplicar otra o por lo menos algunos elementos de otra posición en su propia cosmovisión. Así como en los casos cuando generalizamos grupos de cristianos y decimos que ellos siempre actúan basados en esas generalizaciones, bueno, nos equivocamos porque nadie es consistente. No soy consistente. Por lo tanto, procedemos con inteligencia y con buen juicio y con un juicio generoso, no condenando, pero tratando de evaluar y de entender cómo las personas han llegado a sus respectivas posiciones. Muy bien. Empezamos con la posición número 1. Cristo en contra de la cultura o Cristo contra la cultura. Y ideas básicas. Los siguientes puntos son de Niebuhr. Indicamos cuando los resúmenes o interpretaciones son de otro, son de David o son de Carson o son de Keller o son de Adán Darabos. 1. La posición Cristo contra la cultura vigorosamente afirma la única autoridad de Cristo sobre la cultura. Todos estamos de acuerdo con eso. Rechaza rotundamente la demanda de la cultura para lealtad. No tenemos ningún tipo de lealtad, según ellos, a la cultura. El libro, para su apoyo, ellos citan el libro de Apocalipsis y también la primera carta de Juan. El libro de Apocalipsis es radical en su rechazo del mundo. Y también la primera carta de Juan enfatiza mucho, si lo han leído recientemente, hace una distinción muy marcada entre los regenerados y los que no nacen de nuevo. Entonces es como black and white, negro y blanco, y por eso ellos hacen mucha referencia a la primera carta de Juan. C. Los primeros padres de Grecia, Clemente y Tertuliano, expresaron el significado del señorío de Cristo en términos de la obediencia a su ley. Enfatizaron más la ley que la gracia. Entonces este grupo tiende a ser muy legalistas, muy devotos a la ley. En el segundo siglo, los padres expresaban esta convicción diciendo que los cristianos constituyen un nuevo pueblo, una tercera raza más allá de los judíos y gentiles. Entonces, otra vez, una separación marcada entre el pueblo de Dios y el mundo es su énfasis bastante fuerte. 2. Lo que no pertenece a la mancomunidad o la ciudadanía de Cristo está bajo el reino del mal. Cristo y su pueblo santo, mundo malísimo. Tertuliano argumentó que el pecado habita en la cultura y que la civilización y la corrupción van de la mano. Y por lo tanto, los cristianos no deben participar en la cultura, según esta posición. El servicio militar, el comercio, las bellas artes, la filosofía deben ser rechazados. Y es lo que ha observado Adán Darabos de este grupo. Este grupo hace referencia al ruso Leo Tolstoy, que recomienda la separación completa de la política. Dice él que todas las instituciones están bajo el control del mal, aun la iglesia, tal como el gobierno, según Tolstoy. La iglesia también tiene corrupción también. No existe tal cosa como gobierno bueno. Tertuliano y Tolstoy se oponían a la filosofía,
a todas las ciencias, pero Tolstoy no era consistente en su práctica, opinaba que existe arte y literatura gentil, tal como Hamlet y la Novena Sinfonía. Bueno, quizás yo puedo identificar a pastores y también iglesias que también toman esta postura muy negativa, ¿ok? Se separan y hasta me critican porque estudio en un seminario, porque no es muy secular, es del mundo, es que ese tipo de educación, no. Entonces, ahí piensan mucho, son fundamentalistas, son sumamente separatistas. Bueno, 3. Este pensamiento, Cristo contra la cultura, ha mantenido una distinción marcada entre la revelación y la razón. Recuerda que durante la era de iluminación es que salió mucho énfasis en la razón y la habilidad del hombre para razonar. Y ellos dicen que no. Hay revelación, buena, santa, razón, mala, satánica. Es que esa es su postura. ¿Ok? Existe también una distinción marcada entre la revelación y la ciencia. Entonces ellos siempre están criticando la ciencia, siempre están criticando cualquier teoría de la evolución o otras observaciones de la ciencia. Pero también critican otras ciencias, como la psicología. No tienen no tienen ningún uso para ese tipo de cosas. Bueno, Tolstoy también recomendó el rechazo de los deberes cívicos. Y ustedes entienden lo que es asceticismo, ¿verdad? Porque hemos estudiado esto en varias ocasiones. Asceticismo dice que el mundo está malo y que si hombre va a vivir santo, tiene que separarse por completo y vivir aislado. Como monjes, sí, como los monjes. Claro. Ascéticos. Este pensar ha producido el sistema de monasterios, creyendo que la abstinencia del sexo, malísimo, de la riqueza y del involucramiento en el mundo corrupto es el secreto para una vida santa. Ellos dicen que separarme del mundo es el secreto para poder vivir santo. Bueno, vamos a ver que hay mucho problema en esa posición, pero ahí vamos. Lo positivo. Ok, antes de leer las notas, ¿cuál es lo positivo de esa posición? ¿Es positivo? ¿Tiene algunas cosas positivas? Sí. ¿Cuál es? Su gran reverencia a Dios. Claro que sí. Respeto mucho la autoridad de Dios, definitivamente. Aspira a una santidad máxima. No, es que hay... Sí, Sí. una santidad. Sí, podemos estar no de acuerdo con ellos con muchas de sus aplicaciones, pero su deseo de vivir santo y de respetar la autoridad de Es Cristo. encomiable. Sí, definitivamente. ¿Y qué es lo malo de esta posición? Antes de leer mi nota. Aislarse del mundo. Radical. Radical totalmente, extremista. Extremista. ¿En qué sentido? Divisionista. Es que divide porque estamos en el mundo y no es que estemos de acuerdo con las cosas del mundo, pero no podemos desligarnos Tenemos de muchas él. cosas mundanas aquí, ¿verdad? Tenemos esta tecnología. Ajá. Ahí está un reloj. Wow, luces. Sí, Estamos usando la Para cultura, el bien. estamos usando la ciencia, estamos usando, la cultura está aquí, y estamos aquí beneficiándonos de la cultura. Separarnos totalmente impráctico e imposible. Y otra cosa que me va a hacerme sentir yo más. Sí, buen Que punto. Creo que es los el demás. mejor punto de todos. Es que eso crea cierta orgullo, arrogancia, pensando que son mejor que otros. Porque bíblicamente creemos lo que se llama la gracia común. Tim Keller me gusta mucho sus enseñanzas. Él da siempre esta ilustración en casi todas sus entrevistas. No, es que nosotros los cristianos tenemos la tendencia a pensar que somos mejores que cualquier... No, es que mi vecino, hombre hindú, él es un padre máximo, es el mucho mejor padre del que soy yo. Dice, no, él no cree en Jesucristo, pero por la gracia común ha puesto en práctica muchos principios de lo que es un buen padre. Y Jesús enseñó eso también en el Sermón del Monte. Se llama, Dios también es misericordioso con el agricultor pagano, porque le envía lluvia, le envía sol. Con todos.
Bueno, tiene casi todos los dones de lo que tenemos los demás, porque Dios es generoso, misericordioso, y Dios ama a su mundo que Él ha creado, y no está ahí para también aplastar y condenar y castigar a todos. Para torturar. Y entonces, bueno, ya no tenemos que evaluar esto más, ¿verdad? No, pero vamos a ir adelante. Cristo, positivamente, Cristo nos llama a separarnos del mal. Hay ciertas actividades en el mundo de los cuales no debemos participar y ciertos trabajos o profesiones que haríamos con muchísima dificultad. Entonces hay trabajos que en verdad, por ejemplo, yo no podría trabajar en un casino. Yo no podría. Eso es una violación de mi conciencia totalmente. No podría. Y algunos cristianos sí. Sí, algunos son baristas, como recuerdas que Johnny era un barista. Johnny. Sí, pero felizmente con conciencia limpia yo no pude. Sí, pero él sí. Bartender. Entonces hay trabajos y también ciertos abogados siempre están trabajando en las injusticias. Y yo no podría trabajar con ese tipo de firma de abogados. Es imposible. Entonces, hay ciertos trabajos en los cuales no podría participar. Entonces, la separación a veces es necesario. Y, bueno, esta posición es muy atractiva porque, sin duda, nuestra lealtad más alta es para Jesucristo y, como ya hemos dicho, y su señorío en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, es lo positivo de esta posición. El énfasis en la santidad y la abstinencia del mal, por supuesto, es un factor esencial para arrancar un avivamiento espiritual en la cultura. Entonces, esa posición históricamente ha producido ciertas reformas en la cultura. Es muy interesante que a veces los separatistas han producido cambios en la cultura. Que bueno, que han vivido muy inconsistentes. Honestamente hablando, yo siempre pensaba esto de Jerry Falwell. ¿Conoces a ese hombre? No. Jerry Falwell. No, es fundamentista más famoso del siglo XX en los Estados Unidos. Y él tenía una teología separatista, pero su práctica no era nada de separación. Estaba influyendo muchísimo, quizás demasiado, en la cultura y casi todo su énfasis estaba en número 5, cuando su teología era totalmente al contrario. Entonces, qué bueno. Debido a su desinterés en la política y énfasis en la conversión del alma, esto resultó en el triunfo social de la Iglesia y en la conversión del mundo pagano en los primeros 3 siglos de la Iglesia. Entonces, esa gente era bastante separatistas, pero ellos hicieron muchísimos cambios, transformaron casi por completo la cultura, la civilización en los primeros 3 siglos. Irónicamente, los monasterios, eso es la verdad, llegaron a ser uno de los conservadores más grandes y transmisores efectivos de las buenas tradiciones culturales. Estamos hablando que ellos son separatistas. Ahora, cuando nosotros nacemos de nuevo, el Espíritu de Dios entra en un proceso con nosotros que nos santifica también. Es la obra del Espíritu Santo que nos va apartando de esa forma de pensar del mundo. Esa es la pregunta. Y creo que toda esta discusión se trata de tratar de contestar esa pregunta. Porque la pregunta es esta. Sí, en mi santificación no debo estar creciendo hacia la santidad de Jesucristo y separándome del mal, pero estamos tratando de definir y de aclarar lo que estamos diciendo cuando usamos la palabra separación. ¿Separación del mal o separación física? De las instituciones, de mis vecinos, de cualquier expresión de las bellas artes, de la política. Entonces, cuando usamos la palabra separación, claro que sí, Dios nos llama a vivir santos, pero la pregunta es, ¿Dios me ha llamado a separarme físicamente de mi cultura en la totalidad? Es la pregunta, ¿ok? Y vamos a ir examinando esa pregunta. Esa es la pregunta. Y bueno, no quiero contestar ahora, pero quisiera decir que la respuesta puede depender de la conciencia del individuo. Hay cosas que un cristiano puede hacer y en que puede participar cuando otro no puede.
por su propia conciencia sensible. Y eso está bien, muy apropiado. Y por eso Pablo devota 3 capítulos de hablar de la necesidad de respetar la conciencia del hermano en Cristo. ¿Ok? Porque es posible que pongamos en práctica de forma distinta cada uno de nosotros en este cuarto de estas posiciones. ¿Ok? Voy a dar más ejemplos de esto. ¿Ok? Voy a dar un ejemplo ahora. ¿Ustedes recuerdan James Dobson, ese nombre? De Focus on the Family, de enfoque en la familia. James Dobson, para el gobierno de los Estados Unidos, sirviendo al gobierno, el Congreso de los Estados Unidos, participó en un estudio de los negocios de la pornografía aquí en los Estados Unidos. Y él entró en los lugares más feos para aprender lo que están presentando en esos lugares. Yo no pudiera hacer eso, por favor. Y David Morán no puede hacer eso. Pero Dios había bendecido a ese hombre, lo protegió. Y yo creo que es un hombre santo y puro. Es mi opinión. Es un gran hombre de Dios. Pero él evaluó todo esto para poder reportar al Congreso de los Estados Unidos. Ustedes deben saber lo que están ahí produciendo y compartiendo y exhibiendo. Entonces, él participó en la cultura. Participó a gran medida. Pero no todos pueden hacer eso. Yo no puedo hacer eso. Es un ejemplo extremo, pero es un ejemplo. Vamos a dar más otros ejemplos menos extremistas. Es que la cultura es necesaria. Totalmente necesaria. Totalmente necesaria, porque no podemos vivir aislados del mundo en que vivimos. Es imposible. Prácticamente no es factible, ni práctico, ni posible. Ok. Bueno, hemos visto que los monasterios también conservaban muy buenas tradiciones culturales. Los sectarios protestantes hicieron contribuciones importantes a las costumbres y tradiciones, tales como las que garantizan la libertad religiosa a todos los miembros de la sociedad. Los cuáqueros y seguidores de Tolstoy, que solo intentaron abolir los métodos de la coerción, han ayudado a reformar las prisiones, poner límites en los armamentos y establecer las organizaciones internacionales para el mantenimiento de la paz por medio de la coerción. Entonces, estoy dando ejemplos de la inconsistencia, gloria a Dios, de esta posición, porque a veces tiene sus aspectos positivos. Crea cosas positivas. Sí, exacto. Sí. Ok. Lo problemático, lo negativo, y ustedes ya han dicho casi todo esto, pero hay que recordar, y hemos enfatizado mucho en estas clases, que la redención de Jesucristo es para el alma, pero no es exclusivamente para el alma. Cristo vino para redimir, pero ¿qué está incluido en esta redención de Jesucristo? Mi cuerpo, la creación. Dice que en la redención de Cristo resultará en el futuro de la renovación completa de la creación. Dice Pablo en Romanos que la creación está esperando, está gimiendo, esperando que la adopción de los hijos de Dios, es decir, la resurrección del cuerpo, porque la resurrección del cuerpo va a arrancar la renovación de toda la creación física. Muy bien. Entonces, ellos quizás han olvidado de eso. La separación física del mundo, la sociedad, la filosofía, la razón, la política, la cultura y las costumbres de la civilización es prácticamente imposible. En este momento estamos usando la lógica, estoy usando la lógica de Platón para enseñar esta clase. Sin saber, porque es parte de nuestra cultura en esta parte del mundo. En las escrituras gramaticales basadas en la Academia de España es una agencia secular y estamos obedeciendo, tratando de obedecer las reglas de la gramática para poder enseñar esta clase, y una plétora de las tecnologías de este mundo para conducir esta clase.
ayer o antier estuve hablando con uno de nuestros mentores que vive en Colombia, que dice que Dios en su providencia permitió la pandemia para que nosotros empezáramos a usar más de las tecnologías para avanzar el Evangelio. Y tiene razón, ¿verdad? Entonces, no, la separación de la tecnología, de la cultura es totalmente imposible. Pero Cita tiene desde el 2012, o sea, se adelantó a la pandemia. Usando la tecnología. Sí. Él también tiene sus problemas. No cabe duda. Porque gente se ha acostumbrado a la comodidad de las redes sociales y no va a congregarse. Exacto. Oh, sí. Como Y todo, yo creo que... Su pro y su contra. Y sí, ella ya se movió. Se movió hasta la... Bueno, qué bueno. Entonces está poniendo en práctica lo que enseñó Martín Lutero en cuanto a la paradoja. Es una paradoja, tiene sus aspectos buenísimos, pero también tiene sus problemas. Y él dice que no hay resolución hasta que venga Jesucristo. Paradoja. El único perfecto. Y entonces, ustedes están pensando bien, muy avanzados. Estoy sumamente impresionados con esta clase. Muy bien. Niebuhr dice, y él mismo analiza esta posición diciendo, el hombre no solo habla, pero piensa con la ayuda del lenguaje de la cultura. Si sea inglés, o sea español, o sea alemán, lo que sea. El hombre no puede descartar la filosofía, la ciencia de su sociedad como si fueran externas a él. Están en él. No están solo aquí en este salón, están en nosotros. Sí, los cristianos no vienen a Cristo con idioma, los diseños de pensamiento y disciplinas morales del judaísmo. Vienen con los de Roma o los de Alemania, Inglaterra o América. Los cristianos radicales siempre están usando la cultura o partes de la cultura, las cuales ellos supuestamente rechazan. Entonces viven totalmente inconsistentes. Bueno, no hay escape de la cultura. La separación en lo absoluto de este mundo no es lo que Jesús pidió a su Padre en su intercesión en Juan 17. Cuando él oró, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas, los guardes del mal o del maligno. Se puede traducir de ambas maneras. El mundo está caído y contaminado por el pecado, pero no fue creado malo, ni es inherentemente malo. ¿Recuerdan ese texto que siempre citamos en 1 Timoteo capítulo 4? Todo lo que Dios ha creado es bueno. Porque estaban rechazando el sexo, estaban rechazando el matrimonio, estaban rechazando ciertas comidas. Y entonces, cuando me vienen los cristianos con su dieta cristiana, no. Bueno, porque Pablo dice que son doctrinas diabólicas. Y el apóstol Pedro también en sueños, Dios le mostró que podía comer todo. Que todo era bueno porque él lo había santificado. Entre capítulos 9, 10 y 11 de los Hechos. Perfecto, muy buen ejemplo. Muy bien. Entonces, en algún sentido, el mundo puede empezar a experimentar, y vamos a ir allá, ya los beneficios de la redención de Cristo. Es un gran error asumir que la tentación más severa y fuerte para pecar viene de la cultura o del medio ambiente. ¿De dónde viene? De nosotros, del corazón del pecador. Sí, la tentación viene de la contaminación de la cultura, pero el énfasis de los profetas, de los apóstoles y Cristo mismo es que la tendencia hacia la maldad viene principalmente de la naturaleza humana, del propio corazón humano pecaminoso. Y yo puse todos estos textos que ustedes ya han memorizado, ¿verdad? Cuando los monjes y otros ascéticos se separaron del mundo para vivir supuestamente aislados de la maldad, llevaron consigo mismos su propio corazón corrupto. Wow. Aun para el creyente, el remanente de pecado en nuestro corazón nos tienta fuertemente. Muy bien. Y este doctor Edmund Clowney, en su libro La Iglesia, él también tiene un capítulo sobre Cristo y la cultura, hablando de las opiniones de estos autores. Él dice que él da este ejemplo de los misioneros europeos y americanos que van a la tribu
o a la cultura nacional que desean evangelizar y ven la cultura como completamente hostil al evangelio. Y eso es la realidad de lo que pasó. Por eso ellos invitan a los nuevos conversos a vivir con ellos en el recinto misional, donde adoptan no solo la cultura de los misioneros, pero la subcultura de los misioneros. El error de esos misioneros era pensar que su cultura es cristiana. Ninguna es cristiana. Quizá tiene elementos más o menos conformes a la Biblia, pero todas las culturas, ninguna cultura se evalúa por otra. Se evalúa por las universales de la palabra de Dios. Bueno, el error de esos misioneros era pensar que su cultura es cristiana. Lamentablemente no se dan cuenta de que es solo una cultura americana o europea. Esto ha resultado en resentimientos y quejas de los que acusan a los misioneros extranjeros de destruir su cultura. Eso es un problema bastante grave, bueno, principalmente en Sudamérica. Y yo no conocí personalmente, pero mis amigos sí conocían a un joven de mi edad, se llama Chester Bitterman, que también estuvo estudiando el español en el año 81, así como yo estaba estudiando español para poder enseñar estas materias. Pero él fue con los traductores de la Biblia de Wycliffe a una tribu en un país en Sudamérica, no voy a mencionar ni el nombre de tribu, pero los izquierdistas lo asesinaron. Nosotros tuvimos un caso en Venezuela de un misionero nuestro que fue a los Yanomama y tradujo la Biblia, le llevó 17 años traducirla al idioma Yanomama. Él se integró a la cultura indígena. Y esos indígenas, hay muchísimos de ellos que están hoy predicando en las ciudades. ¡Qué bueno! Entonces, él respetó la cultura. Respetó la cultura. Excelente. Pero en mi opinión, Chester Bitterman también respetaba la cultura, pero en la opinión de este grupo, ese misionero, estaba ahí para destruir la cultura indígena y por eso lo asesinaron. Yo leí su bibliografía, es fantástica. Lo que hicieron en Perú con los incas cuando llegaron los españoles católicos de Roma, destruyeron por completo la cultura, completamente, y los obligaron a profesar a Cristo, pero por obligación, no por convicción. No, eso es un ejemplo bastante extremo. Y bueno, sabemos que la historia es terrible con este tipo de ejemplo. Pero estoy diciendo que soy evangelista americano trabajando en otra cultura. Okay. Quizás yo puedo dar mi propio ejemplo. Claro. Ok, entonces, es una cosa insistir en que el latino actúe exactamente según los valores culturales del americano. Y yo puedo dar un montón de ejemplos. El reloj, las comidas, la manera en que se conduce la familia, las relaciones entre los géneros es muy distinto entre las dos culturas, en mi opinión. Entonces, yo puedo equivocadamente pensar, mi cultura es la cristiana. Y yo podría evangelizar o predicar insistiendo en que mi audiencia latina se conformara a los aspectos de mi cultura. Eso sería un error muy, muy grave. Y yo puedo dar otro ejemplo. En verdad, no soy nadie perfecto, pero he tratado de no hacer eso. Y cuando estaba defendiendo mi tesis ante el comité, me criticaban por en su opinión, estaba entregando demasiado. ¿Me entiendes? Entonces, ellos del comité estaban identificando algunos de los elementos que yo estaba dejando a la ligera, y ellos querían que yo impusiera esos elementos en la cultura latina. Y yo les dije que no. Entonces, fue un momento bastante tenso,
cuando me estaban evaluando para aprobar o no aprobar mi tesis. Pero yo creo que, y siempre, aún en situaciones menos marcadas, cuando estamos evangelizando, siempre tenemos que estar pensando que este comportamiento de esa persona es uno que Cristo tiene que transformar y cambiar, o es solo una parte de su cultura y ni la tocamos. Entonces siempre yo en lo personal siempre estoy pensando así, tratando de respetar las costumbres de la persona y siempre pensar, ¿esta costumbre tiene que ser transformada o dejada? ¿Okay? Entonces creo que debemos de estar pensando así constantemente, es mi opinión. Muy bien, y como ya hemos dicho que la gracia común ya reside y hay valores en la creación y en la cultura del mundo, los cuales son dignos de elogio, como el ejemplo que dio Tim Keller de su vecino que fue buen padre. Y en mi opinión, hay ciertos aspectos en la cultura latina en cuanto a las relaciones personales, principalmente en cuanto a la expresión del cariño entre amigos, y también el respeto que existe en general, un respeto más alto para los pastores y sacerdotes en la cultura latina, mucho más, muy marcada esa característica en la cultura latina en comparación a la americana. Entonces, hay aspectos en todas las culturas que merecen elogio y que son valiosos. Muy bien. Esto sugiere un problema más grande de esta posición, el hecho de diferenciar entre el anticultural, virtuoso, y el cultural, malo. Los individuos y grupos caen fácilmente en el pecado de orgullo espiritual o en la santurronería, es la palabra. Entonces, que es un pecado que la Biblia condena severamente. Bueno, antes de empezar a hablar de la segunda posición que se llama el Cristo de la cultura, ustedes pueden imaginarse, ¿verdad?, cómo los fundamentalistas o separatistas han impuesto ciertas reglas extra bíblicas, ¿verdad?, en sus iglesias. Y también cuando evangelizan como misioneros en otros países, lamentablemente imponen también esas reglas no bíblicas. Y yo puedo hablar con mucha experiencia porque así fui criado yo. Por ejemplo, no fumar, no beber, no ir al cine, no ir al baile, no jugar billar ni tarjetas. Fui prohibido como cristiano en mi juventud, en mi niñez, de hacer esas cosas. Mi hermana no pudo ponerse maquillaje ni llevarse pantalones por las reglas cristianas, supuestamente. ¿Y qué más? Bueno, esos son bastante, esas reglas eran parte de nuestro discipulado. ¿Ok? Entonces, en verdad no tienen nada que ver con el cristianismo. Son reglas de ciertas culturas. Y yo he leído bastantes autores hispanos en los Estados Unidos que lamentan mucho que los que evangelizan a los latinos a veces tienen la tendencia de esos fundamentalistas de imponer también esas reglas. Pero en mi opinión eso confunde mucho. Confunde lo que Cristo desea de nosotros por enfatizar cosas no esenciales, cuando las cosas esenciales según Jesucristo son el amor y la justicia y la misericordia. Entonces hay que practicar estos atributos de Cristo. Para hablar de la posición Cristo de la cultura, aquí están algunas ideas básicas. Pero antes de meterme en estas ideas, obviamente esta posición es la más problemática, es la más liberal. Pero vamos a ver que aún así tiene algunos elementos de los cuales nosotros podremos aprender. Muy bien, ideas básicas.
Según este punto de vista, Cristo es el Mesías, en minúsculas, de la sociedad, el que cumple las esperanzas y aspiraciones de sus individuos. Entonces, como ya dije, Cristo existe para ayudarte a actualizarte. Cristo es el gran educador, enfatiza mucho en la educación. Educar la ciudad. Cristo es el que educa, es un filósofo y reformador de la cultura. Según esta perspectiva, no hay tensión ninguna entre Cristo y sus enseñanzas y la cultura. Por eso, cuando estoy dibujando, aquí puso una barrera, una pared fuerte, gruesa, ¿verdad?, entre la iglesia y el mundo. Aquí no hay pared. Es una línea quebrada, ¿verdad? Que casi no hay distinción. Y no hay barrera, no hay tensión en esta posición Cristo de la cultura. La gran obra de Cristo puede ser entendida como la de entrenar al hombre en su presente existencia social para la vida mejor que ha de venir. Cristo es considerado como el gran educador, o gran filósofo, o gran reformador. Esta posición ve a Cristo a través de la cultura. Enfoca en los atributos que caben con la cultura actual. Entonces, identifica lo que se considera los atributos mejores de la cultura y promueven esos atributos y deja los que no se conforman a la cultura. Entonces, es demasiado respetuosa esta posición para la cultura. Hay mucho énfasis en reconciliar el evangelio con la ciencia. Recuerden que en esa posición de separatistas siempre están condenando las ciencias, están condenando las observaciones de los científicos, de los psicólogos, pero aquí es totalmente al revés. Aquí hay mucho énfasis en reconciliar las enseñanzas bíblicas con la ciencia, con la psicología, con otras disciplinas de la cultura. Los nombres más comunes para describir esta posición son teología liberal. Entonces, en esta clase hablamos de esas personas como liberales o cristianismo liberal, pero el nombre que prefiere Niebuhr es protestantismo cultural. La idea es buscar en medio lo razonable entre los extremos. John Locke y Thomas Jefferson son buenos representantes de esta perspectiva. Jefferson, después de literalmente cortar con tijeras las partes de la Biblia que a él no le gustaba, dijo, no, eso es la verdad, históricamente hablando. Soy cristiano en el único sentido en que Jesús esperaba que cada uno sea cristiano. En su mente, un cristiano es un buen ciudadano. Y muchos cristianos, muchos americanos tienen también ese concepto. Oh, sí, soy cristiano, soy americano. No. Mucha gente. Mucha gente así piensa. Sí. Y eso se llama cristiandad, no cristianismo. y vamos a ver que esta posición, en mi opinión, es que produce ese pensar. Es la opinión davídica. Pero vamos a ir allá al ratito. Jefferson repetía el mismo refrán de los demás gnósticos. Y van a ver cómo usa este tema gnóstico de su era. Cristo es el iluminador. Entonces, la luz que yo identifico dentro de mí es la que obedezco. El gran maestro, el gran idealista. Y a veces el hombre de razón, a veces el hombre de sentimiento. Entonces, y eso me hace pensar en que todas las clases o seminarios de negocio o aún de las compañías sin fines de lucro que siempre están hablando de las mejores prácticas. Y eso me hace pensar que, según esta posición, Cristo vendría para promover esas mejores prácticas. Entonces, obras, ¿no? ¿Serían? ¿Cómo? Se enfatizan en las obras. Bueno, vamos a ver que al final de cuentas resulta en salvación por obras. Sí. Yeah. Sí, pero para ser generosos y justos, yo he escuchado muchos sermones de este tipo. Y los pastores son elocuentes y son muy bíblicos. Pero hay que escuchar muy bien para entender cómo están definiendo sus términos. Porque yo escuché un sermón una vez en una iglesia presbiteriana, liberal, y según esta categoría de nuestro
autor, Niebuhr, Protestantismo Cultural, el hombre predicó un sermón muy elocuente acerca de la sabiduría de Jesucristo. Y yo escuchaba que no habló de la cruz, no habló del arrepentimiento, no habló de nada excepto vivir conformes para poder tener una vida fructífera, vivir conformes a la sabiduría de Jesucristo. Ese es el mensaje de los liberales. Vienen para avanzar la cultura, vienen para educar la cultura, vienen para compartir las prácticas ideales, las mejores prácticas para que la gente viva mejor. Entonces predican la sabiduría de Jesucristo. No predican el evangelio, no predican la gracia, no predican el pecado, pero predican y son sermones fantásticos. Y wow, entonces yo debo de hacer eso. Que uno sale pensando, wow, entonces me convenció el pastor, pero no predicó el evangelio. Ok. Jefferson repetía el mismo refrán de los demás gnósticos de su era. Cristo es el iluminador, el gran maestro, el gran idealista, a veces el hombre de razón, a veces el hombre de sentimiento, el que dirige a todos los hombres en la cultura para lograr la sabiduría, la perfección moral y la paz. Siempre están hablando de esas virtudes. La meta de este pensamiento es una sociedad pacífica, cooperativa, lograda por el adiestramiento moral. Siempre están enfatizando las enseñanzas morales, la ética moral de Jesucristo, la sabiduría de Jesucristo, para tener una mejor cultura, una mejor sociedad. Ahí predican y no hay tensión, no hay tensión. Es que la iglesia es el mejor amigo del mundo.